Bien, este tema se trata de cómo algunas personas que ya cuentan con un banco de pruebas diésel convencional han hecho alguna alternativa para poder probar también inyectores de riel común. Entonces, hemos tomado a bien hacer este video donde se describe básicamente cómo, qué elementos se han conectado y qué consideraciones se han tomado para poder llevar a cabo este proyecto y poder hacer algunas pruebas a este tipo de inyectores. El sistema de riel común, ustedes son expertos en eso, pero lo vamos a analizar más que todo desde el punto de vista electrónico o de la unidad de control electrónica, como ustedes la pueden ver acá. Pues básicamente consta de una bomba de alta presión, el riel y los inyectores. Entonces lo que hace es la bomba de alta presión es recoger del tanque de combustible a baja presión, eleva la presión y eso lo manda a la galería o riel a una presión constante y determinada por algunos sensores y mapas dentro de la ECU del vehículo. Y también esta ECU genera los pulsos de inyección para que este inyector se active. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay dos conceptos básicos en el tema de combustible que deben ser medidos para poder determinar si el cuerpo del inyector o el inyector como tal está dejando pasar la cantidad de combustible en las cantidades apropiadas para que la combustión se lleve a cabo de la mejor manera y pueda transferir toda esa energía química y térmica a, al motor, vea. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es que hacemos las funciones del ECU, diseñamos el equipo para poder controlar los diferentes estados del inyector. Generalmente, como ellos ya cuentan con un banco, consiguen una bomba de alta presión, la ponen a girar en el banco, arman una estructura y conectan un riel. A este riel instalan un manómetro que puede ser convencional, solo que tiene que medir alta presión, o se puede hacer uno digital. Tapan todas las salidas del riel, excepto una donde se conecta el inyector que está siendo sometido a prueba. Para que este inyector inyecte, valga la redundancia, tiene que tener una señal eléctrica en la bobina y la presión en el combustible. Entonces la presión la genera la bomba y ese control de presión se realiza a través de esta válvula de control de succión que también el equipo controla y genera los pulsos de inyección para evaluar. Como decimos, unos parámetros básicos para esa evaluación es medir la cantidad de combustible que denominado retorno, que es el que no se usa en inyección, se regresa al tanque en baja presión, y la entrega, que es la que va a la tobera del inyector para generar la combustión. Entonces existen algunas tablas liberadas en internet donde nos muestran para diferentes tipos de inyectores, aquí están algunos números, se pueden hacer aproximaciones, donde nos muestran alrededor de 7 pruebas que se le pueden hacer a un inyector, tanto estáticas, porque aquí se puede ver que nos indica cuánta resistencia debe tener, pero el equipo se fundamenta en que, por ejemplo, esta prueba dice que tengo que tener a 1500 los strokes o los golpes de inyección, una apertura en milisegundos de 0.500 y la prueba se va a realizar durante 2 minutos a una prueba, a una presión de 800 bar. Entonces la entrega de delivery tiene que andar por 54 y aquí está una tolerancia que son mililitros, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan comprar generalmente en las probetas que ustedes ya tienen instaladas. Entonces el tema era diseñar un equipo que yo pudiera controlar estas variables para poder hacer estas pruebas y poder comparar. Entonces vamos a enfocarnos en esta prueba que dice 1500 golpes de inyección y una apertura de inyección de, en este caso, 0.500 milisegundos, que se traduce a 500 microsegundos. En nuestro sistema se miden microsegundos y podemos ver una simulación que hemos hecho para que ustedes puedan ver eso. Entonces tenemos que controlar dos cosas, estos parámetros de inyección y también que haya presión en el riel, y eso se logra con la apertura de la válvula de control de succión que se hace por PWM directamente a la válvula. Bien, el equipo consta de una pantalla de 20x4 donde nos permite ver los parámetros y un teclado de ingreso de datos. Entonces, con este botón yo habilito para poder digitar las RPM o golpes de inyección. En este caso nos decía que eran 1500. Luego la apertura
punto 500 decía, yo lo mido en micro, serían 500. Y dependiendo de la bomba y el tipo de riel, así vamos a determinar a qué porcentaje de la válvula me da los bares que necesita. En este caso, si estamos haciendo esta prueba, necesito 800 bar. Yo tengo que ir viendo a qué porcentaje de apertura me da esos 800 bar. En este caso, yo podría decirles que vamos a optar por una apertura arbitraria, pero tendríamos que verificar que den los 800 bar. Por ejemplo, el 65%. Entonces yo al cerrar el interruptor, él me va a generar estos pulsos con estas características. La bomba que yo tengo en el banco me está haciendo girar, aumentar la presión en el riel y me está sirviendo el combustible para yo poder hacer la prueba que esta tabla indica. Entonces cuando yo cierro el interruptor, empieza a operar esta programación que yo le he puesto al equipo, y para un efecto gráfico, aquí podemos ver en el osciloscopio digital que la señal en azul me representa el ancho de pulso y arriba los golpes de inyección y apertura que yo le he programado al inyector. Entonces, cuando yo cumpla con los 2 minutos de inyección a esta presión con estas características, yo tengo que tener más o menos esta entrega, lo que permite un diagnóstico en diferentes regímenes del motor de si el inyector está inyectando lo que debe o se está quedando corto, si aumenta el retorno o disminuye la entrega. Generalmente son fallas asociadas a toberas o al mismo cuerpo del inyector, pero lo que no se puede medir no se puede cambiar, así que es una tabla de comparación. Lo que nosotros hacemos es el driver que sustituye como si estuviera en el vehículo el inyector para poder hacer esas pruebas y evaluar las condiciones del inyector. Entonces, yo puedo parar aquí y hacer otra prueba a 500 golpes, por ejemplo. O a 5000 en este caso, y puedo cambiar aquí la apertura a 1000. Vamos a iniciar por la simulación de la computadora, es que se queda por el tema no hemos montado físicamente el equipo como tal. Decíamos a unas 2500 RPM con 1000 microsegundos de apertura, y podemos cambiar la apertura a un 50%. Cerramos. Y aquí está la nueva configuración de la prueba nueva que hemos estado haciendo. Entonces, yo con estos parámetros puedo verificar las medidas mostradas en esta tabla, controlando básicamente el sistema de manera general, como si estuviera en el vehículo. Y lo que nosotros hacemos es el equipo que simula las señales, tanto para excitar el inyector, su bobina, como controlar la válvula que alimenta para controlar la presión del riel. Este manómetro, como les digo, a veces lo ponen físicamente, es un manómetro mecánico de alta presión, o se puede hacer una variante de intervenir el sensor de presión de riel y hacer una variable electrónica de este mismo sensor. Gracias por su atención.